¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes en sus hogares, ¿verdad? O donde quiera que estén, porque es menester siempre suplicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios es amor y dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Dice sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte. Ese es el Salmo 33. Es glorioso porque la misericordia de Dios está disponible para aquellos que le temen, para aquellos que esperan en Jehová. ¿Y qué es esperar en Jehová? Esperar en Jehová es confiar en que Él nos dará vida, en que Él proveerá, como hizo Abraham. Por eso es llamado el Padre de la fe, ¿verdad? La realidad es que Dios está disponible, solo falta que nosotros abramos nuestro corazón y el Espíritu pueda colocar esa ansiedad en las manos de Dios y que nosotros podamos respirar y reposar y descansar en el buen pastor, porque el buen pastor su vida dio, da y dio por las ovejas. Ahora es cuestión de creerlo, es cuestión de hacerlo nuestro por la fe. Por eso es tan importante la obra del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene a traernos el conocimiento de Dios, el conocimiento del amor de Dios que fue derramado en Cristo Jesús, el conocimiento de que la gracia de Dios fue derramada en Cristo Jesús. Cuando usted escucha a hombres o personas decir que la gracia de Dios está en ellos, eso es un error craso. La gracia de Dios fue manifestada y derramada en Cristo Jesús, porque la gracia es el favor de Dios para los hombres. Por lo tanto, Cristo es el favor de Dios para los hombres, para que podamos gozarnos en su redención, para que podamos entender que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su quehacer, por su sufrir, por su morir y por su resucitar. Y entonces ahora Jehová nos dice: yo estoy disponible para darles vida. Solamente tienen que virarse hacia mí, voltearse hacia mí y encontraréis paz, encontraréis sosiego para vuestras almas. Es glorioso poder entender esto, y más glorioso aún cuando abrimos nuestro corazón y el Espíritu hace morada por la palabra. Y hablando del Espíritu, se celebró el Pentecostés el domingo pasado. Y esto es grandioso también porque es el evento, el momento en que, a través de ese evento, ¿verdad?, que Dios inaugura el comienzo de la iglesia, habla al pueblo por otras lenguas las maravillas de Dios, reconfirma la fe de los apóstoles que tantas dudas tenían. Recuerden que en aquel tiempo no habían computadoras, ni había nada escrito más que el Antiguo Testamento. Y aún así los apóstoles, viviendo con Jesús, tuvieron muchas dudas. Y es en el momento en que el Espíritu Santo llega y todas esas dudas son aclaradas, porque el Espíritu Santo penetra el corazón, penetra la mente del hombre a través de la forma misteriosa en que Dios sabe hacerlo, así como lo hizo con María, que protegió la divinidad del niño de la naturaleza de María. Pues así lo hace con nosotros, de la manera misteriosa que hace Dios todas las cosas para nuestro beneficio, ¿verdad? Nos coloca el conocimiento de Dios en nuestra mente y corazón para que le amemos, para que entendamos que Dios nos ha salvado, para que entendamos que Dios nos ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús, para que entendamos que Dios nos ha resucitado y esa resurrección está en Cristo Jesús. Yo he resucitado, tú has resucitado. Todos los que de una manera o la otra se allegan a Jesús y se aferran a su verdad han resucitado, han pasado de muerte a vida, han pasado de condenación a vida. Y créanme que hay una grandiosa verdad en todo esto, y es que es eterna, es única, es intocable. Por eso es que el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Por eso es que Dios aprovechó el Pentecostés
para proclamar a aquellos 3,000 o 5,000 o 10,000 personas que habían allí la verdad de Dios, la cual era el Cristo que había nacido, el Cristo que había confirmado, que Dios había confirmado, el Cristo que Dios había resucitado, el Cristo que había muerto, el Cristo que Dios había resucitado para nuestra justificación. Y fueron bautizados cerca de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a hablarnos de Jesús. Mire cómo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. No existe forma de que usted escuche una persona hablar a través del Espíritu y que esté hablando de él, que esté hablando de logros, que esté hablando de intereses materiales, que esté hablando de vanidades terrenales, cuando realmente el verdadero Espíritu está más que probado que viene a hablar de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ves? Porque el propósito del Espíritu Santo es confirmar la obra de Dios en la mente del hombre, el amor de Dios en la mente del hombre, la voluntad que Dios siempre ha tenido para redimir al hombre. Y entonces el verdadero Espíritu viene a confirmar eso en el corazón del hombre. Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Cristo se va a la diestra del Padre, pero nos envía el Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él dice de verdad porque hay uno que es mentira. Hay uno que pertenece al príncipe de este mundo. Hay uno que pertenece al camino amplio. Hay uno que pertenece a los Baales. Hay uno que pertenece a la vanidad. Hay uno que pertenece al falso evangelio. Y ese es el falso espíritu. Ese es el espíritu del anticristo, el espíritu del mundo. Pero el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mora entre medio nuestro. ¿Por qué? Porque viene a traernos la verdad de Dios, viene a traernos el perdón de los pecados, el Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre, enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ves? Ese Santo Espíritu que ha venido no viene sino a recordarnos las cosas de Jesús, las obras de Jesús, la verdad de Dios, el amor de Dios, el juicio que Dios celebró en el Calvario, en donde todos fuimos incluidos, la resurrección de Cristo, en donde todos fuimos resucitados. Esa es la obra del Espíritu. Y si viene un espíritu hablando de esto, de otra cosa que no sea esto, pues sea anatema. Por eso dice escudriñar los espíritus, para saber si vienen de Dios o no vienen de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender que provienen de Dios? Tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer que Dios es quien nos habla a través del Espíritu verdadero. ¿Cuándo qué? Cuando habla de las cosas de Cristo. Mire cómo dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado imperdonable. Cuando usted niega la verdad de Dios, cuando usted rechaza al Santo de Dios, cuando usted rechaza el amor de Dios manifestado en Cristo, cuando usted pretende justificarse por sus propios méritos, cuando usted cree más en el mundo que en las cosas de Dios, cuando usted pretende adorar los Baales, cuando usted pretende adorar imágenes, cuando usted pretende rechazar lo que es Dios en plenitud. Entonces ese es el pecado imperdonable. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Al Jesús quitarle el dominio de la muerte, ya él fue juzgado. Ya su sentencia está determinada para cuando Jesús aparezca. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Por eso cuando Lázaro había muerto, Jesús le aclara a las mujeres: él no está muerto, él duerme y voy a despertarle. Así hará con todos aquellos que han ido al sepulcro, están dormidos. Todos aquellos que han ido al sepulcro confiando
como Lázaro, confiando como Cristo es nuestro Redentor, Él nos va a despertar, Él nos va a despertar. Porque precisamente duermen ahora aquellos que van al sepulcro sin la esperanza de Dios que es en Cristo Jesús, aquellos que han rechazado la verdad de Dios, aquellos que pretenden justificarse por sus propios méritos, aquellos que creen en los Baales, aquellos que son idólatras, aquellos que de alguna manera o la otra han rechazado el amor de Dios, no duermen, porque ellos mueren para la eternidad, porque han de enfrentar el juicio en sus méritos. Y pues, la justicia de los hombres como trapo de inmundicia no se puede, no podemos tan siquiera ni mirar, ni levantar la cabeza hacia el cielo. Tristemente, ¿verdad? Esa es la decisión que ellos escogieron. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Se dan cuenta que el Espíritu no viene a hacer nada que no sea hablar de Jesús, hablar de las maravillas de Dios. Repito, si el Espíritu viene hablando de algo que no sea esto, sea anatema, porque no está hablando en el nombre de Dios. Si viene a glorificar al hombre, si viene a hablar de vanidades, o viene a hablar de otros dioses, sea anatema. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Por eso es que siempre digo, si usted quiere saber su destino, si usted quiere saber qué va a pasar con usted después de muerto, qué va a pasar durante su vida, pues usted lo que tiene es que venir a la Escritura, entregarse a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo le va a decir perfectamente todo cuanto usted necesite saber. Y eso le va a traer paz, eso le va a traer tranquilidad, sobre todo seguridad eterna, porque entonces ya usted que perdió a sus seres queridos sabe el resultado de lo que va a pasar. Porque ese es el propósito de que Dios haya inspirado a los santos hombres a escribir la Escritura, lo que está escrito aquí, para beneficio nuestro, para que el Espíritu Santo tome esas cosas y nos las haga entender, la coloque en nuestro corazón, la coloque en nuestro ser, para que entonces, siendo nuestra fe se arraigue, se aferre a Jesús cada vez más y podamos amar a Jesús más cada día y esperarlo con ansias a ese día glorioso en que suene la trompeta en el día del Señor. Porque la trompeta ha de sonar. En siempre las batallas y las victorias de la Biblia hay una trompeta de por medio. Y esto lo que implica es victoria. Y la gloria sea para Dios porque la hemos alcanzado en Cristo Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a ustedes. ¿Ves? Ese es el propósito del Espíritu Santo. Esa es la gloriosa verdad del Espíritu Santo. Tomar de lo de Jesús y dárnoslos, porque nosotros lo necesitamos como seres corrompidos, como seres enfermos, como seres débiles. Pues en la medida en que el Espíritu está en nuestro corazón, en la medida en que el Espíritu está dentro de nosotros por medio de la palabra, nos fortalecemos, nos llenamos de esperanza, la fe prevalece, la fe crece. Dios es sabio y es de la única manera en que Él puede estar en todos sitios a la misma vez. Es la tercera persona de la deidad que ha venido a compartir la verdad de Dios en Cristo con nosotros. Gloria a Dios porque eso es muy cierto. Gloria a Dios porque nos enseña cada día en dónde está la verdad de Dios. Gloria a Dios porque nos fortalece la fe cada día. Cuando más tristes estemos, cuando más solos estemos, la verdad de Dios viene a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siempre presto para nosotros. Él me glorificará y porque tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la maravilla de la verdad de Dios en Cristo. Tomar de lo de Jesús y dárnoslo a nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Eso fue lo que sucedió en Pentecostés.
Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés, donde Dios hizo cumplir la promesa que había dado a los padres a través de los profetas de que en otras lenguas hablaría al pueblo. Jehová aprovechó la reunión de Pentecostés para entonces iniciar la era del Espíritu Santo. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque ese día, cuando llega el Espíritu Santo, los que estaban allí reunidos por instrucciones de Jesús, más todos los que habían venido a celebrar el día de Pentecostés, fueron bendecidos con las maravillas de Dios, porque aquellos galileos que simplemente eran galileos hablaban, y aquellos que tenían otros lenguajes, otros idiomas, se entendían, porque el Espíritu Santo estaba funcionando, estaba haciendo su trabajo. ¿Y qué era lo que escuchaban? Las maravillas de Dios, cómo Dios había redimido al hombre, cómo Dios había encarnado, cómo Dios había descendido de su lugar santísimo y había venido a la tierra. Y cómo Dios ungió a Jesús, cómo bendijo a Jesús, cómo Jesús hizo grandes milagros, cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús descendió al sepulcro y cómo Jesús resucitó siendo una creación nueva, representando el nuevo hombre del nuevo siglo. Esas son las maravillas que el Espíritu Santo manifestó a aquellas miles de personas que habían en Pentecostés. El Espíritu Santo allí no habló de nada que no fuera las maravillas de Dios logradas en Cristo Jesús, alcanzadas para nosotros en Cristo Jesús, al extremo de que cuando Pedro se levanta y predica, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios, porque Dios resucitó a Jesús y me resucitó a mí también, y te resucitó a ti. Esas son las maravillas que la gente allí escuchó. Por eso es que ellos dicen, se compungieron y tuvieron gran temor y dijeron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los que estaban allí: varones, hermanos, ¿qué haremos ante esta situación? Dios nos está diciendo que nosotros hemos sido ignorantes ante la verdad de Dios, que nosotros hemos crucificado al Santo de Dios, que nosotros hemos sido indiferentes, menospreciado la sangre de Cristo. ¿Qué haremos? Esa debe ser nuestra súplica cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Alguien que nos diga que Jesús nos ha amado, alguien que nos diga que Jesús nos ha salvado. La pregunta sería, ¿qué hago? Porque es que eso en esa posición es que te coloca el Espíritu, en escoger si lo aceptas o lo rechazas. Y ellos hicieron esa pregunta a Pedro. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, seréis sellados con el Espíritu Santo. Así como en aquel tiempo la circuncisión era el sello, aquí ahora en la circuncisión del corazón es el Espíritu Santo. La gloria sea para Dios, porque a través del Espíritu Santo hemos podido entender el amor de Dios, hemos podido entender la gracia de Dios, hemos podido entender que de muerte hemos pasado a vida, hemos podido entender que la verdad de Dios es una y está disponible para todos. No hay color, no hay raza, no hay nada que sea diferente para uno o para el otro. Una sola verdad, una sola justicia para todos, la cual es Cristo Jesús entre vosotros, nuestra esperanza de gloria.
Así que los que recibieron la palabra en aquel día fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La gloria sea para Dios porque manifestó su poder a través del Espíritu Santo. Y ese día se cumplió la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel. En otras lenguas hablaré a este pueblo. En otras lenguas proclamaré la grandeza de mi amor, la grandeza de mi encarnación, la grandeza de mi redención para ustedes. Y de ahí en adelante los apóstoles tuvieron una gran visión, tuvieron una confirmación de su fe, fueron expandidos, sus conocimientos se expandieron porque ellos tenían dudas inmensas todavía, a pesar de que andaban con Jesús, pero había muchas cosas que no estaban claras en ellos. Pero gracias a Dios que a través del Espíritu Santo, como en aquel tiempo no habían computadora, no habían iPad, no habían celulares, no había nada, pues la información le llegó a través del Espíritu Santo, que abrió su entendimiento y pudieron ver la gloria en el mensaje de Moisés, de los libros de Moisés. Y comprender que lo que Dios había dicho en la antigüedad fue manifestado en aquel momento en Cristo Jesús. La gloria sea para Dios. Permita a Dios que podamos, a través de su Santo Espíritu, entender el perdón de los pecados en Cristo, la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, la resurrección de la vida en Cristo Jesús, y que esa resurrección es mi resurrección, que la muerte de Jesús es tu muerte, ¿ves? Que el nacer de Jesús es tu nacimiento, que el resucitar de Jesús es tu resurrección, porque Jesús es la nueva creación del nuevo siglo, y así todos los que estén en él incorporados, así mismo serán. Por eso es que es necesario que entendamos y aceptemos la obra del Espíritu. No confundamos la obra del anticristo, del espíritu falso que viene a traernos pensamientos erráticos, en pensamientos subjetivos, el espíritu que viene a hablar de nosotros, el espíritu que viene a entronizarnos, a hacer que veamos nuestra gloria cuando nuestra gloria nos sirve, opacando la gloria de Dios en Cristo. ¿Ves? Esa es la obra del espíritu maligno, del espíritu que destroza nuestros hogares, del espíritu que impide que veamos la luz de Dios en Cristo. Pero cuando recibimos el verdadero espíritu, el espíritu de verdad, este nos viene a hablar de Cristo. Y es que en Cristo Jesús hemos alcanzado la luz. Por eso es que Cristo es luz en medio de las tinieblas. Por eso es que el espíritu es tan necesario en nuestro vivir, en nuestro diario. Aunque estemos solos, no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y es como si Cristo estuviera en medio nuestro. Y lo es porque el Espíritu Santo viene a hablarnos de las palabras, de las promesas, de las cosas, de los consejos, de la sabiduría de Dios que ha sido revelada en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Y permita Dios a través de su Santo Espíritu que tú que me escuchas, que tú que me ves, puedas entender que es a través del Espíritu Santo. Suplícale a Dios que unja tu cabeza con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, para que tu cabeza sea llena del conocimiento de Dios, para que puedas ver la gloria de Dios a través de la Escritura en la redención que es en Cristo Jesús. No la vas a ver en otro lado, no la vas a ver en ti, no la vas a ver en ningún templo majestuoso, ni en ningún templo pobre, la vas a ver en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la gloria de Dios para los hombres. ¿Ves? Dios se manifestó para que podamos ser salvos. Por eso es que dice, aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte. ¿Ves? Si tú quieres que tu alma sea librada de la muerte, espera en Jehová, confía en Jehová, pídele que unja tu cabeza con aceite a través del Espíritu Santo, para que entonces tu cabeza sea llena de la verdad de Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, que así lo hagas y vas a ver la grandeza de la verdad de Dios. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, te damos gracias por el perdón de los pecados y por el Espíritu Santo, el cual nos dirige siempre a Cristo Jesús. Señor, te presento a los enfermos y te presento todas las situaciones de cada uno de ellos, de tu iglesia visible,
aquí en el planeta. Sé con cada uno de ellos, Padre, donde quiera que haya uno clamando aquí, que yo sé que tú lo escuchas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Sé con cada uno de ellos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Les recuerdo que es necesario seguir creyendo, seguir confiando en la voluntad de Dios y que no permitan que otro espíritu que no sea el Espíritu Santo venga a morar en su casa, en su mente o en su corazón. Escudriñe los espíritus, escudriñelo. Y si el Espíritu no viene hablando de las promesas de Dios en Cristo Jesús, sea anatema. Rechácelo y verá que se va. Y entonces reciba el poder de Dios que ha sido dado en Cristo Jesús. Pero sobre todo, gozaos en el Señor. Que Dios me los bendiga siempre.